Muy bien. Estamos listos, preparados de todos los continentes, del continente asturiano, gallego, continente catalán, canario. Bueno, el gallego es rejuntado. Muy bien, pues ahora por hablar voy a pedirle a Jorge que nos ofrezca la primera oración y después la va a ofrecer en bable o algo así. Bueno, vamos a hacerlo normal. Vamos a hacerlo en un idioma internacional. Nuestro Padre Celestial, te queremos agradecer por la oportunidad que tenemos de tener la clase, te queremos agradecer porque podemos aprender del Evangelio, también por las tecnologías que nos acercan y por las facilidades que tenemos en estos días. Te pedimos tener en tu espíritu, también que bendigas al Maestro con facilidad de palabra y con pensamiento para poder transmitir lo que preparó y que nos bendigas a nosotros para saber lo que necesitamos aplicar cada uno en nuestras vidas. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Jorge. Amén. ¿Estáis viendo ahí esta imagen? Sí. ¿Se ve, no? Perfecto. Dale F5. Eso era lo importante. Pues venga, vamos a hablar de algo que casi yo creo que es excepcional, que una misma persona consiga 3 audiencias en la Casa Real. Yo intenté conseguir una por mi cuenta en el aniversario, del 40 aniversario de la Iglesia, y me dijeron que estaba muy ocupado. En este caso, el rey Felipe. Pero el presidente Hinckley, como tiene sus influencias, consiguió 3 contactos, 3 audiencias, 3 visitas que vamos a comentar ahora. Entonces vamos a ir comentándolas sobre la marcha. Cualquier persona que quiera decir algo, levanta la mano o sencillamente entra si yo no lo veo y puede ir añadiendo comentarios para completar la presentación. Pues vamos allá. Primera visita. Venga, quiero que lo vayáis leyendo vosotros, vosotras y ellos. Ok, 23 de agosto de 1978. Lugar Santiago de Compostela, Galicia, España. Visitantes Elder Gordon B. Hinckley, Elder Neil A. Maxwell y Elder Charles C. Didier. Muy bien, como estamos hablando de Galicia, lo ha leído una La gallega. La gallega. Entonces, el presidente Hinckley, Elder Hinckley, con el Elder Maxwell, que era de la presidencia de los 70, y con Charles Didier, que era del primer quórum de los 70. El 23 de agosto del 78, ya hace algún tiempo de esto. Muy bien, pues venga. Estos son datos que yo tengo en mi diario y que he incorporado a la presentación y que también lo tenéis en el libro. Adelante. El día 23 de agosto de 1978 aterrizaba a las 9:40 de la mañana en el aeropuerto de Madrid-Barajas el vuelo 900... Más despacio. Vale. El vuelo número 511 de Air France. Gordon B. Hinckley del Quórum de los Apóstoles, Neil Maxwell de la presidencia de los 70 y Charles Didier del primer Quórum de los 70 venían en ese vuelo. En el aeropuerto esperaban cerca de 500 personas y diferentes medios de comunicación. Estas autoridades generales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días venían a España para participar en un seminario de presidentes de misión que se iba a celebrar en la ciudad gallega de Santiago de Compostela. Muy bien. Tú a Jorge no le puedes decir que lea despacio porque él es un... Se lanza. Perdón. No, perdón, no. Tú recuérdaselo de vez en cuando para que podamos seguirle. Muy bien. Entonces llegan a Madrid porque en Santiago, haciendo escala, había un seminario de presidentes de misión. Y van para allá. Y aquí esto está en inglés, esta parte. Ahí podéis ver en la imagen al del Hinckley con Ángel Herrero interpretando. Ángel Herrero ha sido el primer español que sirvió una misión en España. A la izquierda podéis ver al Elder Maxwell. Después viene el presidente Nixon y su esposa, que era el presidente de la misión, José María Oliveira, y todos los que estaban allí visitando. De la cabeza del Elder Hinckley está tapando al Elder Maxwell y al fondo algunos de los misioneros.
y los que fueron al aeropuerto para recibirle en su viaje hacia Santiago. Adelante, otro lector o lectora. El elder Hinckley había escrito a la Casa Real en el pasado mes de junio para pedir una audiencia con el rey, aprovechando su escalada en Madrid, pero la respuesta fue que el rey no podía conceder esa audiencia, porque estaba de vacaciones en Palma de Mallorca. Después de tener una entrevista con José Luis Álvarez, alcalde de Madrid, el apóstol y sus acompañantes tomaron el vuelo número 218 de Iberia, camino de Santiago. Aquí registré hasta los números de vuelo. Así que está en el mes de junio, pidieron a la Casa Real una audiencia, puesto que en agosto irían a Madrid y tal, con tiempo suficiente, pero claro, en agosto el rey está de vacaciones. Y para hablar con él, pues hay que irse a Palma de Mallorca, no a Madrid. Así que le dijeron que no era posible, pues nada, hablaron con el alcalde y siguieron su camino hacia Santiago. Si nadie dice nada, yo sigo avanzando. Seminario. A ver, yo tengo por aquí un niño gritando, pero lo intento. Adelante. El seminario de presidentes de misión se iba a celebrar en el Hostal Reyes Católicos, Santiago de Compostela, del 23 al 25 de ese mes de agosto. La sorpresa fue que don Juan Carlos estaba ese día 23 en el Hostal Reyes Católicos para presidir la clausura de un congreso, cuando los líderes de la Iglesia llegaron a Santiago, de manera que pudieron arreglar un contacto informal en la recepción del hostal. Gracias. Esas son las casualidades que vemos de vez en cuando, ¿no? Y el elder Hinckley quiere hablar con el rey, imposible, está de vacaciones, y dice, pues nada, nos vamos a Santiago de Compostela. Y en Santiago se encontraron, milagrosamente, porque fue un día llegar, apertura de ese congreso y marcharse de nuevo de vuelta a Santiago. Pero no existen las casualidades en el tiempo, en la obra de Dios. Entonces, en lugar de casualidades, llamamos causalidades, ¿no? Porque esta entrevista fue una puerta abierta para lo que vendría después. El presidente de la misión, presidente Nixon, que ya os dije que él fue comandante en la base aérea de Torrejón en tiempos de la iglesia que llamábamos de las catacumbas, llegó a ser presidente del distrito del Mediterráneo Occidental, es decir, el distrito formado con las bases militares de España antes de la ley de libertad religiosa. Y cuando el presidente Nixon se enteró que el rey estaba en el Hostal Reyes Católicos, inmediatamente mandó a sus ayudantes, a los misioneros, a prepararse. Inmediatamente tenéis que conseguir hablar con el rey o que le manden un mensaje diciendo que queremos que nuestro apóstol hable con él, ya que no pudo recibirlo en Madrid porque estaba de vacaciones. Inmediatamente vayan ustedes y asegúrense de que tenemos 1 minuto por lo menos con el rey. Allí fueron los misioneros como unas balas a preparar rápidamente un contacto. Y ahí estuvieron luchando para que el rey tuviese unos minutillos con el elder Hinckley. Entonces esos minutillos llegaron. Venga. Cuando apareció el rey, la recepción estaba acordonada por la Guardia de Seguridad y en medio de ese cordón estaban los élderes Hinckley, Maxwell y Didier y G. Sterling Nixon, presidente de la misión de Madrid, que se presentaron a don Juan Carlos y hablaron con él unos minutos. La pareja de misioneros que habían arreglado el encuentro, los élderes Jenkins y Murray, estaban junto a ellos y el primero logró sacar unas fotos a pesar de los obstáculos puestos por el personal de seguridad. El rey, después de presidir el Congreso, volvió de nuevo a Palma de Mallorca ese mismo día. Este encuentro fortuito no pudo ser más providencial y sería el principio de una serie de contactos entre don Juan Carlos y Gordon B. Hinckley. Desde los misioneros arreglaron todo, un contacto por lo menos ahí en recepción, y allí estaba todo preparado para que por lo menos se dijeran hola y se saludaran. Y por supuesto de ahí no se podía sacar fotos, pero los misioneros dijeron, a mí me ha dicho el presidente de la misión que tengo que sacar fotos y no me importa nada ni nadie más que mi presidente. Así que sacaron la cámara de fotos, la policía le dijo lo de seguridad, perdón, tengo que sacar fotos que no le ha dicho el presidente.
y a lo mejor pensaban que era algún presidente galego. Entonces ellos estuvieron sacando fotos y aquí están algunas de las fotos que los misioneros, a pesar de, sacaron. Ahí tenemos a la derecha el de Maxwell, en el medio el elder, ¿cómo se llamaba? Didier, el belga, el del Hinckley y el rey con el presidente Nixon detrás de él, con una guardia de seguridad y al fondo. Así que los misioneros sacaron sus fotos porque esa era la asignación y los misioneros obedecen al presidente de la misión más que nadie. Así que fue un encuentro informal, que era lo único posible, ahí en recepción, y esto es lo que arreglaron los misioneros diligentemente. Ahí tenemos a los de seguridad vigilando mientras el rey habla con los 4 mormones, bueno, 3 americanos y un belga. En la puerta del hostal antes de marcharse a su avión y a volver a Palma de Mallorca. ¿Eso está delante de la catedral? ¿Está en Santiago delante de la catedral eso? Sí. El hostal está allí en una plaza muy enfrente. Bonita, justo enfrente. Y ahí están en la puerta. El rey se tiene que marchar ya, pero consiguieron este contacto informal que, como digo, abriría el camino de otros después. ¿Se sabe de qué hablaron? Pues quizá hablaron de la importancia de gobernar de acuerdo con la ley de Dios. Yo, gracias a un americano de los que había en aquella época, en el tiempo aquí en España, conocí al padre Bartolomé, que era, si no me acuerdo era Bartolomé, si no me equivoco era el confesor del rey. Entonces él me ayudaba siempre para cualquier cosa que habláramos con el rey. Y en la siguiente cita el presidente Hinckley ya vino con su cita organizada, y luego cuando yo se lo comenté al confesor del rey me dijo, hombre, ya lo sé, pero anda que me has dicho nada. Digo, pero si yo no lo preparé yo, ¿tú crees que yo puedo preparar una...? Y dices, tú cuando quieras hablar con el rey me lo dices a mí, que yo soy el confesor y secreto de confesión, ¿no? Me parece que los reyes no se confiesan, ¿no? Porque son todos irresponsables. Dicho en sentido positivo, son irresponsables, dice que ellos no hacen lo que les da la gana y nadie lo puede juzgar. Solo el Señor cuando se mueren. Muy bien, pues aquí están hablando, supongo que de cosas reales, ¿no? No imaginarias, como hablamos nosotros, porque los reyes siempre hablan de cosas reales. Y esa es una visita que aprovechó el elder Hinckley para visitar a los miembros. Ahí está en la puerta de la antigua capilla, no sé si Raquel recuerda esa capilla, yo la recuerdo muy bien. Un local muy pequeñito que había ahí. Estaba al lado de la estación de autobuses. Pues ahí yo iba, en mi época de visitar seminarios e institutos, allí es donde iba yo. Además fue increíble, mientras leía en la asignación de hoy, él vino en el 92 y en ese mismo año ya escogió el lugar para el templo y yo me bauticé en octubre de 1992. O sea, el presidente Hinckley vino a prepararme el terreno a mí. Es broma, ¿eh? No, siempre, los profetas siempre nos preparan el camino a todos. No sé si alguien recuerda al elder Tuttle. El elder Tuttle es uno de los primeros del sistema educativo, una persona muy interesante, ya falleció. Y hubo una reunión de misioneros aquí en esta capilla con el elder Theodore Tuttle. Y cuando yo llegué, pues me senté allí. Y el elder Tuttle hablaba un poquito de español. Entonces él estaba hablando con los misioneros en español. Y ya se despidió, pero nada, no me Jesucristo, amén, y se sentó. Y cuando me vio a mí que yo entraba, se puso de pie otra vez porque no estaba satisfecho. No había podido expresar lo que él necesitaba expresar en inglés, porque como hablaba en español, el hombre con sus limitaciones, se expresó y tal, y dijo amén, pero cuando me vio a mí, de uy, aquí está Faustino, ahora mismo me pongo a decir lo que no he podido decir en español. Entonces me llamó, me puse ahí a su lado y entonces ya se desahogó en inglés y yo ya ahí le traduje como pude. Y fue una experiencia muy interesante con el de Tuttle, que siempre lo recuerdo yo con mucho cariño, en esta capilla antigua de Santiago de Compostela, y ahí están los vecinos y los miembros de la iglesia, una experiencia única porque estamos hablando de una época muy antigua en la historia de la iglesia en Galicia. Así que aquí vemos
algunos de los miembros. No sé si conocerá Raquel alguno de los de aquí, los vecinos, diciendo qué pasa aquí, que hay tanta gente. No, no conozco a nadie de los de esa foto. Aquí está otra fotografía que sacaron en la puerta de la capilla con todos los miembros allí tan contentos visitando un apóstol, porque en aquella época no era fácil de recibir. Aquí está él saliendo con su esposa, la hermana Nixon. Muy bien, pues esa fue la primera visita, una visita informal. Vamos a ver la segunda, que ya fue un poco más formal. Segunda visita, fecha. Ya pasaron unos cuantos años. Esto lo voy a leer yo, porque como es poco, no es muy satisfactorio para vosotros, ¿no? Fue el 9 de marzo del 92, en Madrid. En este caso, el presidente Gordon B. Hinckley seguía siendo, era consejero de la presidencia de la Iglesia, con el elder Russell M. Ballard, que era otro de los apóstoles. Bueno, ahora lo comenta ahí. Elder Condi, que era el presidente del área, y yo era el presidente de la Estaca de Madrid. Y entonces el presidente Hinckley dijo, vamos a ver, somos todos americanos aquí, el rey va a pensar que esto es una iglesia americana, vamos a invitar por lo menos a un español. Y que ese español dé una imagen de que ahí en la iglesia también hay españoles, por lo menos uno, ¿no? Y como yo era presidente de la Estaca, dije, bueno, pues que venga el presidente López. Y allí me invitaron y yo formé parte de esta segunda visita. Adelante, los lectores. Yo puedo hacerlo. El presidente Hinckley estaba en Madrid para presidir la primera conferencia regional celebrada en España los días 7 y 8 de ese mes de marzo. Esta conferencia tuvo de asistencia en la sesión de líderes del sábado, celebrada en el Hotel Eurobuilding, más de 600 personas. Y en la sesión general del domingo, en el pabellón de deportes del Real Madrid, había unas 4.300 personas. Muy bien. Esta era la primera vez que había una conferencia regional, es decir, todos los miembros de la Iglesia de España están invitados a una conferencia con el presidente Hinckley, consejero de la presidencia de la Iglesia, en el pabellón del Real Madrid, que ahora en ese pabellón que se vendió, ahí son las famosas torres que hay en Madrid construidas, esas torres horrorosas. Bueno, pues esas torres están construidas en el antiguo pabellón del Real Madrid. En el Hotel Eurobuilding se reunieron los dirigentes de toda España, 600 en total había, y las 4.300 personas de miembros de toda España. Y aquí tenemos el Hotel Eurobuilding. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. Yo siempre he oído conferencias de Estaca, de distrito, pero ¿qué significa una conferencia regional? Pues lo que se reúne toda una región. Ah, varias regiones de España, vale. Toda España en este caso. También hay, por ejemplo, conferencias de área. La primera conferencia de área, hubo una conferencia de área muy interesante en París, que vino el presidente Kimball. Y yo creo pero que solo fue es para líderes. No, para todo el mundo. Ah. Entonces el presidente Hinckley venía a París e invitaron a todos los miembros de la iglesia del área de Europa. Y allí fuimos los jovencitos de la época, fuimos allí en un tren hasta París y en París nos hospedamos en un hostal universitario, una residencia de estudiantes universitarios, y fuimos al lugar donde se hizo la conferencia y el presidente Hinckley pues allí habló a todos los miembros de la Iglesia de Europa que se animaron a ir hasta París. Aquello fue una conferencia de área, porque era toda la área invitada, en este caso es regional, porque era solamente España que formaba esa región. El presidente Hinckley había estado en Lisboa, tuvo una conferencia de Portugal, de la región de Portugal en Lisboa, después vino a Madrid y tuvo la conferencia regional de España, y es muy interesante, lo comentaré si viene al caso ahora o la próxima vez que hablaremos del templo. Y ya aprovecho para comentar que la semana que viene vamos a hablar del Templo de Madrid. En lugar de hablar de lo que pone el programa, que es el sistema educativo, la enseñanza de la religión en las escuelas, vamos a hablar del templo, que es lo que está conectado con esto. Así que el presidente Hinckley vino a una conferencia regional con algunos propósitos que iremos comentando ahora o en la próxima semana. Aquí está el presidente Hinckley, el de Rubalcaba está sentado abajo a la izquierda, sonriendo, es el representante regional, y está interpretando para él el hermano Viñas. Este es el hermano de Paco Viñas,
que luego estuvo de 70. Son fotografías de la reunión de líderes en el Hotel Eurobuilding. Aquí están todos los que vinieron. Ahí en la foto anterior se te ve un poquillo en el medio ahí. ¿Estoy yo por ahí? ¿Pero es ese tú justo en medio, entre medio de los dos? Pues no me veo muy bien. Me veo ahí muy gordo, ¿no? Sí. Yo creo que no. Yo creo que no me tocó sentarme con la gente importante. Yo me senté con el pueblo. Abajo. Porque ahí yo creo que estaban los representantes de las estacas. No sé. Si fuera de la estaca también hay que estar yo. Pues no me acuerdo muy bien. Está el de Rubalcaba, que es el representante regional, y otros representantes, el hermano Viñas, el hermano de Paco Viñas, está traduciendo. Aquí están todos. Creo que fue aquí donde el presidente Hinckley dijo, aquí hace mucho calor, se quitó la chaqueta y todos se quitaron la chaqueta y ahí estaban con la camisa, me parece que fue aquí. Así que aquí hay, estos son de toda España, representantes de toda España, con las fotos que sacaron en el momento en el Hotel Eurobuilding, que está allí cerca del Estadio Bernabéu de Madrid. Después la sesión general del domingo, porque esta otra era el sábado, se haría en este pabellón. Y aquí está todo, preparándolo todo para que los miembros de la Iglesia puedan sentarse en este gran pabellón donde el Real Madrid jugaba el baloncesto y demás. Yo me acuerdo de esa reunión, yo era pequeña, tendría pues que 10 años tal vez, y me parece que en casa, voy a verlo cuando vaya a casa de mi madre, pero me parece que en casa de mi madre guardé por lo menos durante muchos años el programa de pues eso, cuando lo tengas lo mandas y lo incorporamos a la historia. Eso es un incunable. Pues sí, Lara se acuerda, fue una experiencia única. Un recuerdo muy, muy lejano. Lo vendo, a ver cuánto saco. Toda España por primera vez invitada a participar en una reunión. Aquí está Hinckley y Ballard con sus respectivas esposas, el coro preparado para cantar. Y ya está todo listo para la traducción y demás. Así que el presidente Hinckley estuvo ahí hablando en la conferencia esta regional, en el pabellón del Real Madrid. El elder Ballard también habló. Y a ver quién quiere leer esta parte. Hoy están tímidos. El martes 10, el presidente Hinckley, impresionado positivamente por los resultados de la conferencia regional, estuvo visitando diferentes lugares de la Comunidad de Madrid, buscando posibles terrenos para la construcción del templo. Gracias, Xavier. Esto es lo que estaba comentando, aunque esto se encaja más bien la semana que viene cuando hablemos del templo. Pero bueno, lo digo ahora y así lo metemos en este punto. El presidente Hinckley tenía en su cabeza construir un templo en Madrid, en la península. Y se anunció en diferentes sitios y ya era una cosa decidida. Entonces el presidente Hinckley aparentemente le dijeron en Lago Salado que debería ser el templo en Lisboa, el templo de la península. Y el presidente Hinckley decía en Lisboa, pero si este templo es para España, Portugal, sur de Francia, no puede ser. Si lo ponemos en Lisboa, ¿cómo se va hasta Lisboa? Si Lisboa está ahí al otro lado del río Tejo, atravesando un puente que está completamente alejado. Los catalanes se van al templo de Suiza, no se van al templo de Lisboa. Se les pilla más cerca por las carreteras. Y las carreteras de Lisboa en aquella época eran, que me lo digan a mí, que yo viajaba continuamente a Portugal en coche. Entonces él dice, no lo entiendo, pero bueno, me lo están diciendo porque en Portugal hay muchos miembros, están bautizando muchísimos y el futuro está allí, bueno, pues nada. Entonces dijo, bueno, pues voy a hacer una conferencia regional en Lisboa y otra en Madrid, y a ver lo que dice el Espíritu. Hizo una conferencia regional en Lisboa, hizo otra en Madrid y yo lo sé porque, como ya hablaré el próximo día, yo era el conductor del presidente Hinckley cuando fue a buscar terrenos por España, por Madrid, quiero decir. Y él decía, con razón el Espíritu me había dicho que debería ser Madrid. No que Lisboa no sea un lugar apropiado, porque ya tiene su templo en Lisboa, pero un templo en Lisboa para Portugal tiene sentido. Un templo para la península y sur de Francia en Lisboa no tiene ningún sentido, porque es aislarlo, es meterlo ahí en un rincón. Mientras que Madrid es el centro geográfico y mucho más accesible a todo el mundo. Así que al final en la conferencia regional él sintió, afortunadamente respondimos, si no hubiéramos respondido a lo mejor el templo se había ido a Lisboa y
pero bueno, ahora tendríamos el de Madrid también. Entonces él sintió que tenía que ser Madrid y nos dedicamos a viajar, yo le acompañé con el coche, ya lo comentaremos el próximo día, a buscar un terreno posible para el templo en Madrid, que es lo que el Espíritu le había indicado en la conferencia regional. ¿Algún comentario? Pues seguimos. Lectoras. Lectora, eso, adelante. Lectora. El segundo Venga. encuentro con el rey tuvo lugar el 9 de marzo de 1992 en el Palacio de la Zarzuela. Gordon B. Hinckley, miembro de la presidencia de la Iglesia, iba acompañado por M. Russell Ballard, miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, Spencer J. Condi, presidente del área de Europa Mediterráneo, y Faustino López, presidente de la Estaca de Madrid. Muy bien, yo en aquella época era presidente de la Estaca, entonces el presidente Hinckley sintió que yo debería ser el que le acompañara para que vieran que en efecto había alguien en Madrid. Antes de esto, llegamos allí al Palacio de la Zarzuela, paramos en el camino, allí en medio del campo, y nos limpiamos los zapatos un poquito. Dije, presidente Hinckley, vamos a limpiar los zapatos para estar presentables. Allí nos limpiamos con unos papelitos, unas servilletas y tal que ellos tenían de hotel, y ya nos fuimos al Palacio de la Zarzuela. Cuando llegamos allí, nos recibió un militar, y el militar nos metió en un cuartito y allí nos sentamos. Y empezamos a hablar. Empezaron a hablar ellos, yo allí estaba de testigo. Entonces alguien dijo, bueno, cuando hablemos en inglés, ¿quién va a traducir al español para el rey? Y dijo otro, no, el rey habla inglés. Y el presidente Hinckley dijo, sí, pero el protocolo dice que hay que hablar en español. Así que se supone que el rey hablará en español, nosotros hablaremos en inglés, entonces alguien tendrá que traducir. Bueno, pues así estábamos hablando. Y luego ya nos dijeron, venga, vamos para adentro, dijo el militar. Así, y nos pusieron de pie tal y como aparecemos ahí. Y nos señaló una puerta enfrente diciendo, bueno, por ahí saldrá su majestad. De acuerdo, se marchó y nos dejó. Y el presidente Hinckley nos vio allí de pie y dice, bueno, ¿qué hacemos aquí? No hay nada, no hay dónde sentarse, no nos vamos a sentar. Y la recepción yo creo que la hacen de pie para que no se enrolle nadie. Estando de pie acaban antes, ¿no? Así que ahí estábamos todos de pie esperando que llegase el rey. Y el rey llegó y la reina lo acompañaba, que no estaba previsto que viniera ella, pero la reina conoce muy bien la iglesia, conoce el coro del tabernáculo, le encanta el coro del tabernáculo y eso sirvió incluso para un contacto en el momento de entrar los dos al salón de audiencias y demás. Así que esta es la primera foto que sacaron. Allí está el fotógrafo real para sacar fotos y sacó esta mientras estaba en el encuentro ya. Empezamos a hablar. A ver, ¿quién tiene por ahí la voz para leer este punto? El rey usaba muletas porque había tenido un accidente esquiando días antes. El presidente Hinckley invitó a los reyes a esquiar en las montañas de Utah, que tienen una nieve más suave. Ese comentario se convirtió en una invitación oficial al asistir a las Olimpiadas de Invierno del 2002 de Salt Lake City, pero la invitación se hizo en la siguiente visita del presidente a los reyes. Muy bien, el rey apareció con muletas, porque no sé si lo recordáis, pero él estaba esquiando y de repente él estaba tan tranquilo, llegó un esquiador y lo embistió y lo dejó paralítico, vamos, inválido durante un tiempo. Yo siempre me he creído que aquel esquiador seguro que era un republicano y no voy a decir de qué partido, porque ese partido no existía entonces. Pero bueno, se presentó allí con las muletas, entonces el rey le dijo, el presidente Hinckley le dijo, hombre, ¿qué pasó? Y no, esquiando. Ah, pues tiene usted que ir a las montañas, allí lagos salados, a las montañas rocosas, allí hay una nieve muy suave y allí no se caerá usted. Así que ya lo invitaron a las Olimpiadas de Invierno y como digo, esa invitación ocurrió en la siguiente visita y fue una experiencia que tuvieron allí en Lago Salado. Así que ahí estuvieron charlando unos con otros y saludando y tal. Luego veremos un vídeo que resume la visita. ¿Algún comentario? ¿Y la visita se hizo en inglés entonces o en español? Perdona, entonces el rey empezó a hablar en inglés y la reina también, entonces ya se acabó el problema, ya no había que traducir, gracias Ángeles. Así que esa pregunta, el protocolo, el rey rompió el protocolo y empezó a hablar en inglés. Genial, pero así tú pudiste estar allí. Claro, él hablaba en inglés, ella también, y así no hubo necesidad de que nadie tuviera que traducir. Si no, menudo compromiso. Si me hubiera tocado a mí traducir al español, el español real, al inglés real,
Entonces, anteriormente, como digo, el presidente Hinckley estuvo en Lisboa en una conferencia regional y habían encargado a un hermano que encuadernara un libro de Mormón en piel. Ahí tienes, el presidente Hinckley dio un libro de Mormón encuadernado en piel, muy bonito, con estos adornos dorados y demás. Y cuando estábamos en el hotel para salir hacia el Palacio de la Zarzuela, me dijo el presidente Hinckley que lo dedicara. Presidente López, dedique usted esto en español al rey. Así que yo allí escribí: Gordon B. Hinckley, Russell M. Ballard, Spencer J. Condie y Faustino López. Con un comentario a su majestad, no me acuerdo lo que dije, pero bueno, ese libro está ahí en el Palacio, en la Zarzuela, y ese fue el regalo que el rey recibió en esta visita. Este libro encuadernado en Portugal con piel y con grabados dorados. ¿Qué pone ahí en esta parte? Es el comentario este, ¿no? A ver, Adrián, ¿qué dice ahí? En la audiencia del lunes estuvieron presentes don Juan Carlos y doña Sofía. El presidente Hinckley regaló a los reyes el libro de Mormón especialmente encuadernado para ellos. Muy bien, gracias, Adrián. Así que ese es un libro que ahí se quedó con la dedicación que hice yo con mi escritura caligráfica que aprendí en el colegio de los curas. Así que puse escritura católica en un libro de Mormón. Y cuando nos presentó y me saludó, yo no lo veo arriba. ¿Qué pone arriba? How do you do? How do you do? ¿Cómo estás? Eso es, bien dicho, Raquel, ¿no? Español va, pues funciona muy bien. Claro, el rey cuando saludó a todos pensó que yo era otro americano más. Entonces cuando me dijo a mí, después de saludar a todos, me saludó también en inglés y yo pues también le respondí en inglés. Se estaba estropeando el objetivo. El objetivo era que había un español allí, pero claro, él no sabía que era español, también pensaba que yo era un yankee. Entonces me dijo, how do you do? How do you do? Y allí se quedó la cosa. De momento, él no sabía que ese how do you do no hacía falta. Pero bueno, el protocolo ahí se lo saltó. Entonces, tanto él como la reina nos saludaron a todos. Y yo tengo esta fotografía. Esta fotografía la sacó el fotógrafo de la Casa Real. Las iba sacando ahí todos, con la seguridad de que a la gente le encantaría las fotos. Cuando la reina empezó a hablar con el presidente Hinckley y tal, y entonces el rey, como vio que estaba la otra enrollándose, con perdón, el que aprovechó se apoyó en las muletas y abrió el libro de Mormón. Yo creo que la primera vez en su vida que lo abrió, no sé si lo ha vuelto a abrir, pero bueno, lo abrió y entonces vio la dedicatoria. Entonces cuando empezó a leer Gordon B. Hinckley, Russell M. Ballard, Spencer J. Condie y Faustino López, entonces me miró a mí y ya que la reina estaba hablando con el presidente Hinckley, me apartó a mí del grupo y me dijo, pero bueno, si tú eres español. Digo, sí, yo soy español, majestad. ¿Y qué tal los tratan aquí en España? Digo, bueno, siempre tenemos algunos problemillas, pero hombre, si yo les dije que os trataran bien. Y ya se dio cuenta que aquello no era muy protocolario. Estar hablando con Faustino por un lado, la reina con el otro y los otros dos allí aislados, así que al final se volvió con el grupo y ya él tenía bien claro que uno de los presentes era español, gracias al testimonio del libro de Mormón. ¿Y lo de llámame y hablamos? Entonces, ya cuando ya nos despedimos, me saludó ya en español. Bueno, pues llámame y hablamos. Y yo dije, muy bien, así hablamos del libro de Mormón. Como tenía el libro de Mormón en la mano, aquí donde le estoy diciendo yo. Claro, y como tengo tu teléfono. Claro, un día de estos te llamo. Luego el presidente Hinckley me mandó un paquete de vídeos sobre Navidad y tal para compartirlo con la Casa Real. Entonces yo hablé con la Casa Real, aprovechando mi enchufe con el confesor del rey. Y en la Casa Real me dijeron, bueno, lo veremos, no estaba el rey, pero bueno, ahora lo comentamos. Entonces el rey dijo, venga, vamos a sacarnos una foto. Nos puso a todos allí de frente y dijo al fotógrafo, venga, sácanos una foto aquí a todos juntos. Esta foto no estaba esperada, así nos sacamos la foto y ahí estamos todos, de frente. Y todas estas fotos se quedaron ahí archivadas y cuando se marcharon ya, después de ver los terrenos del templo y demás, el elder Ballard me dijo, presidente López, si usted consigue las fotografías que nos hicieron en la casa, en la Zarzuela, yo me aseguraré de que se publique alguna de ellas en el Church News.
que es el semanario de la Iglesia. Entonces fui a la Casa Real, a la Zarzuela, hablé con el fotógrafo y el fotógrafo me dio las fotografías que había sacado y yo las preparé para irme al aeropuerto corriendo para dársela al Elder Ballard. Entonces esta fotografía me parecía estupenda. Digo, yo creo que está en la portada del Church News, quedaríamos todos muy bonitos. Y cuando llegué a esta fotografía dije, no, esta fotografía no, estoy yo ahí de espaldas, ¿quién va a saber que soy yo? Entonces la vanidad empezó ahí a hablarme diciendo, no, esta no, yo voy a mandar la otra sí, esta sí se la mando yo y ya. Pero una voz me dijo, ¿tú quién eres para elegir? Tú mándale al Elder Ballard todas las fotos que te han dado en la zarzuela, el fotógrafo real. Tú le das todas y que el espíritu le indique la que tiene que publicar. Y bueno, perdón, Espíritu Santo. Así que metí todas en un sobre, salí pitando al aeropuerto, hablé con Megafonía llamó, Mr. Ballard, le están esperando. Entonces vino el Elder Ballard, le di el paquete de fotos, incluyendo, por supuesto, esta, y yo, muchas gracias, nada. Y yo esperando, digo, bueno, a ver qué fotografía el Espíritu Santo elige. ¿Qué fotografía eligió? La que rechazaste. Lo estás diciendo por conclusión lógica. Hombre, claro. Hombre, claro. Inmediatamente el Elder Ballard consiguió que se quitaran cualquier otra fotografía y plantó la fotografía que él consideró oportuno en la portada del Church News. Y aquí está. La foto en la que yo casi ni parezco. Pero es muy esta fotografía es muy interesante. ¿Qué es lo interesante de esta fotografía? A ver si sois capaces de ver el criterio del publicador. A ver, Raquel, tienes la voz quitada. Que todos están mirando al profeta. Muy bien. Entonces, el centro de la fotografía es, no es el profeta, ahí es el consejero. El presidente Hinckley es el centro. Ah, perdón, es verdad. ¿No? Pero todas las líneas coinciden en él. Veis que la línea que va rey, reina, va al Elder Hinckley, presidente Hinckley, y las fotografías y las caras nuestras, o mejor dicho, nuestras miradas, es decir, las miradas de todos confluyen en el presidente Hinckley que está en el centro de la foto. Por Así eso el espíritu te dio el toque, porque sabía que esa era la foto que iban a escoger. Que el centro no es Faustino López, aunque sea el único español. El centro era el presidente Hinckley, ni siquiera el rey. El centro de la foto es el apóstol y todas las miradas confluyen. En la siguiente visita seguro que estoy chafando la sorpresa, a ti te cortaron directamente del todo. Vamos a verlo. Entonces esta fotografía, como os comenté antes, yo, ayudado por el confesor del rey, fui a la zarzuela para entregarle al rey, pedí una cita para entregarle lo que el presidente Hinckley me había mandado, que eran fotografías de Navidad, o sea, vídeos con el coro del tabernáculo, con música de Navidad y tal, y me dijeron que el rey no podía porque estaba en la Feria Mundial, ¿cómo se llamaba aquello de Sevilla? La Expo. La Expo 92. Entonces me dijeron que no podía verle porque él estaba en la Expo allí con todos los asuntos estos relacionados con la exposición de Sevilla, la exposición mundial, pero me dieron una tarjeta firmada por todos ellos, la fotografía del rey y la reina y sus hijos y las firmas y la dedicatoria de todos ellos. Así que esto lo conservo también como algo interesante, que fue el contacto informal. Cuando, a ver si me llamas y hablamos. Bueno, pues no pudimos hablar, pero le dejé los vídeos del coro del tabernáculo, que a la reina le gusta mucho, y esto es lo que me dieron amablemente, con la fotografía dentro de la Expo de Sevilla y las firmas de la familia. Tercera visita. Fecha 18 de marzo de 1999. Lugar, Madrid, España. Visitantes, presidente Gordon B. Hinckley, presidente Thomas S. Monson, Elder Jeffrey R. Holland, presidente Carlos Somoza y Faustino López. Muy bien, ahí no he puesto presidente porque, como os comentaba el otro día, después de esta segunda visita, el presidente Hinckley me llamó, como a mi esposa y a mí nos llamaron a servir una misión con nuestros hijos en la misión de Málaga, y estuvimos desde el 94 al 98. El templo se empezó a construir y no pudimos estar en la primera parada porque estábamos en la misión y, por supuesto, no pudimos estar en todo el tiempo de la construcción. El templo se terminó en el 99 y nosotros terminamos la misión en julio del 98. Unos meses después llegó la dedicación.
el presidente Hinckley mandó otra invitación, incluso invitar al rey para que pudiera estar presente, ¿no?, en las puertas abiertas, que se organizaron y demás. Y eso ya lo veremos en la próxima lección de la semana que viene. Pero claro, el protocolo no permitía al rey estar presente en las puertas abiertas del templo. Entonces lo que se hizo fue decir, bueno, pues si le parece, hablamos otra vez en la zarzuela. Entonces el rey amablemente se ofrecía una tercera cita, una tercera visita, en este caso para compensar un poco al presidente Hinckley, en este caso el presidente de la Iglesia, el no poder ir a las puertas abiertas del templo. Y fue el 18 de marzo del 99 cuando se hizo la visita, porque la dedicación fue el día siguiente, el día 19 de marzo, el Día del Padre. Y el presidente Hinckley dijo, vamos a invitar otra vez al presidente López, porque yo creo que él tenía la intención de establecer una conexión. Le decía, bueno, si conseguimos que un español tenga conexión con la Casa Real, eso siempre nos puede abrir puertas en algún problema que surja. Entonces él pidió que yo otra vez estuviera allí para ir estrechando las relaciones con el rey. A ver si se acordaba de mí, porque los reyes no se acuerdan tan fácilmente de las personas. Y alguien dijo, pero el presidente de la Estaca ahora es el presidente Carlos Somoza. Yo creo que también debería asistir. Y dije, pues tienes razón. Entonces vamos a invitar al presidente Somoza, que es el presidente de la Estaca, que me sustituyó a mí, y el presidente López, que vino anteriormente para establecer esa conexión entre ambos. A ver, lectura. Esa tercera reunión se efectuó el 18 de marzo de 1999, también en el Palacio de la Zarzuela, y con la presencia otra vez de don Juan Carlos y doña Sofía. En esta ocasión, Gordon B. Hinckley era el presidente de la Iglesia, y le acompañaban Thomas S. Monson, consejero de la presidencia de la Iglesia, Jeffrey R. Holland, miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, Carlos Somoza, presidente de la Estaca Madrid, y Faustino López. Así que este era el grupo que iban a esta tercera visita. Yo creo que es la primera vez que un presidente de la Iglesia viaja a Madrid. Era por tanto un momento histórico muy importante. Y igual que anteriormente, el rey dijo, no, vamos a sacarnos una foto aquí todos de frente, para que estemos todos juntos. Así que después de la visita, todo el protocolo y demás, los contactos, ya el presidente Hinckley con más confianza en él, ya el rey ya no tiene muletas, y aquí sí le extendió la visita. Aquí tenemos los saludos, ya como viejos amigos. En la foto anterior, ¿quién era el que está a la derecha del todo? Ahí ese es el secretario del presidente Hinckley. Cuando el presidente Hinckley se murió, a él lo llamaron de presidente de misión en París, pero él acompañaba aquí como secretario del presidente. Así que tenemos al elder Holland, presidente Monson, presidente Hinckley, la reina del rey, presidente Somoza, Faustino López y el secretario. Con los saludos correspondientes. El encuentro ya entre amigos, en el caso del presidente Hinckley y el rey, que era su tercera vez que se veían. A ver, ¿quién quiere leer el párrafo de la foto? Yo lo puedo leer. Adelante. El regalo de la Iglesia a sus majestades fue la figura de Jesucristo que Lladró creó en conmemoración de la apertura del primer templo en España de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, inspirada en el original de Bertel Thorvaldsen, el Christus, que la Iglesia tiene en sus centros de visitantes. Muy bien. Así que la primera vez, el regalo anterior fue el Libro de Mormón y ahora es el Cristo. Ese Cristo está hecho por la compañía Lladró. Porque antes de esto, el presidente Hinckley estuvo con José Lladró, que era uno de la familia Lladró, que me acaban de decir que me han dicho que ha fallecido el pobre. Entonces él y su esposa fueron al Templo de Madrid y allí hicieron entrega de la estatua del Christus. Así ¿Por qué nosotros no tenemos un centro de visitantes? Pues no quisieron hacer uno. No sé si es porque no había espacio o qué. Los centros de visitantes ya también están desapareciendo, pero desde luego es un buen sitio para que las personas vayan, entren, conozcan. Pero no se hizo yo supongo que el espacio no lo permitía, aunque la verdad es que ahí, si habéis ido al Templo de Madrid, veis que hay al lado hay un solar construido con mayores. Costó 3 años casi conseguir el terreno del templo, porque era un terreno público y los trámites fueron muy complicados.
Cuando por fin consiguieron comprar el terreno, le dijeron, si usted está interesado, también le vendemos el de al lado. Y sí, había sido un buen sitio de centro de visitantes y demás, pero el presidente de Hinckley dijo, no, ya tenemos los planos hechos, ya está todo encajado, ya estamos servidos. Pero ese terreno también nos lo pusieron a disposición de ahí, y teniendo en cuenta que está el metro al lado y demás, era una oportunidad única. Pero sí, hubiera sido interesante haber tenido un centro de visitantes como herramienta misionera. Es que así hubiéramos tenido al Christus en estatua normal, grande. Le hemos dicho, por favor, haznos un Christus grande, aunque yo no sé si Yadro trabaja con estatuas tan grandes, pero desde luego había sido una oportunidad muy interesante. Los saludos protocolarios de la tercera visita, el rey con la reina, o sea, el presidente con la reina, el presidente Monson, el Holland, el presidente Somoza, Tino López, el secretario, que aunque es republicano, el hombre inclina la cabeza ante el rey. Eso es una cosa interesante, ¿no? Muy bien, pues aquí está la fotografía y como decía mi hija hace un momento, esta fotografía empezó ya a publicarse en los medios de comunicación de la Iglesia. Entonces el Deseret News publicó la fotografía y quitaron a uno porque les parecía que había demasiada gente. ¿A quién han quitado? Al secretario. Dijeron, vamos a quitar a uno que aquí hay demasiada gente. Y quitaron al secretario, pobrecillo. Está ahí y lo quitan. Y digo yo, ¿qué les estorbaría poner al secretario ahí al lado? Mi madre. Bueno, pues todavía, esto lo publicaron también en el Church News, ahí estamos todos, el secretario ya lo han quitado, pues se ha quedado fuera, pero todavía les parecía mucho a la Ensign, todavía piensa que había demasiada gente aquí, como comentaba mi hija. Ahora, pregunto yo, ¿a quién creéis que van a quitar? Porque dicen que hay demasiada gente en la fotografía para la Ensign. A ti, porque no pueden quitar al Elder Holland. ¿Y por qué no? ¿Quién es más importante ahí? No. ¿Qué dijo el presidente Hinckley? Quiero que el rey sepa que en la Iglesia de España hay españoles. Ah, entonces pues quitan al Elder Holland. ¿Eh? Quitan al Elder Holland. Van a quitar a dos. ¿A qué dos van a quitar? Españoles, a los dos españoles. No hace falta orar. No. Tienen que haber quitado al Holland y a Monson y dejar a los dos españoles. Pero ellos están muy inspirados, ¿qué hicieron? Quitaron a los dos españoles que total no tenían relevancia en el puesto jerárquico. Y yo dije, voy a escribir una carta al presidente Hinckley. Y yo, presidente Hinckley, aquí los de la Ensign no siguen al profeta. Porque usted, como profeta del Señor, dijo que es muy importante que el mundo sepa que hay mormones españoles en España. Y los de la Ensign han quitado a los españoles y han dejado una iglesia puramente americana. ¿Eso es correcto? Pero luego el Espíritu me dijo, no digas eso porque va a sonar a vanidad. Bueno, pues vanidad de vanidades, lo dejaremos así, ¿no? Y así quedó. ¿Quiénes fueron a ver a los reyes? Los americanos. ¿Dónde están los españoles? No hay españoles mormones en España, ¿no? Y claro, rompieron el objetivo. El presidente Hinckley dijo que sepa a todo el mundo que hay españoles mormones en España, pero eso lo rompieron. Y yo digo, costaba mucho trabajo poner a todo el mundo, al secretario incluido. En fin, ya me he desahogado. Seguimos. ¿Alguna pregunta? Y aparte que la foto era en blanco y negro, no iba a sacar mucho color, no iba a gastar mucho más. Claro, porque si quitas a los españoles ya no hay color, no hay color. Ay, Señor, perdona a los que no saben lo que hacen. Seguimos. A ver, alguien que lea esta parte. El presidente Hinckley venía a España para la dedicación del Templo de Madrid, que se efectuaría el día siguiente. El rey, que no pudo asistir a la ceremonia de puertas abiertas previa a la dedicación, quiso encontrarse de nuevo con su amigo, el presidente de la Iglesia de Jesucristo. Esta amistad la selló el rey con un abrazo espontáneo que dio al presidente Hinckley al final de la audiencia. Muy bien, gracias. Así que lo que comentaba yo antes. El protocolo impidió al rey ir a la ceremonia de puertas abiertas, que asistieron 100.000 personas, como veremos, con grandes colas que se formaron allí en la manzana del templo, porque querían ver el templo por dentro, y era la única oportunidad. No se puede ver el templo por dentro si no eres miembro de la iglesia y si no estás recomendado por los de arriba. Entonces,
el rey no pudo ir y entonces dijo, bueno, pues que venga otra vez aquí, que me encantaría saludarle. Y eso fue la tercera visita. Y con ese abrazo, ya para terminar las diapositivas, adelante. ¿Quién se atreve? Yo, ese abrazo del rey al presidente de la Iglesia, lleno de valor simbólico del cambio de actitud de España hacia el Evangelio restaurado y la dedicación del Templo de Madrid, marcaron el comienzo de una nueva era en el establecimiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en España, cuyo notorio arraigo fue reconocido el 25 de febrero de 2003. Gracias, Raquel. ¿Sabéis lo que es el notorio arraigo? España no tenía, la Iglesia de España no tenía el notorio arraigo, es decir, se llama notorio arraigo. A un grupo religioso se le da el notorio arraigo cuando se reconoce que está arraigada, que ya forma parte de la cultura del país, ha echado raíces, ya no es una secta peligrosa que está por aquí dando vueltas. No, es una iglesia arraigada. Yo me acuerdo que el director de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, que es la comisión que asesora al presidente del gobierno sobre los asuntos de libertad religiosa y los derechos de los grupos religiosos minoritarios, que esa comisión está presidida por el ministro de Justicia y el director general nos visitó en una reunión que se hizo en la Manzana del Templo. Y en esa reunión él dijo, me alegro mucho del título que tiene la Iglesia en la Ley de Libertad Religiosa. Cuando la Iglesia se reconoció, dice, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de España. Y dijo, me gusta mucho esa preposición de España. Dice que ya la Iglesia de Jesucristo es también parte de España. Ya no solamente hay una iglesia de España, hay muchas iglesias de España. Entonces, cuando consigues el notorio arraigo ya está reconocida como algo oficial y siempre que hay cualquier acto oficial la iglesia está invitada. Y yo esto lo conozco muy bien porque durante un tiempo yo fui el responsable de la iglesia, el representante de la iglesia en la comisión. Y desde entonces pues la Iglesia se le invita a todos los actos oficiales, tanto del rey como del gobierno, como de las cortes y los ministros y demás. Así que la Iglesia, siempre que haya un acto oficial, la Iglesia está invitada personalmente. Y como yo era el representante, pues yo he ido, por ejemplo, todos los años en el aniversario de las Cortes Españolas. Íbamos allí al Parlamento, a las Cortes. Y el rey da una audiencia anual en el Palacio Real, pues allí hay un representante de la Iglesia. Y se hacen actos con los ministros, allí está el representante de la Iglesia. Entonces eso es el notorio arraigo. La Iglesia ya tiene un arraigo que le da derecho a estar representada oficialmente en todos los actos. Por eso digo yo aquí que aquel abrazo, que ahora lo vamos a comentar, y la dedicación del Templo de Madrid da el comienzo a... Porque cuando hablemos del templo ya veremos de que en la historia de la Iglesia de España yo veo dos partes. Una antes del templo y después del templo. Y lo veremos la semana que viene. ¿Por qué razón veo yo el templo como el meridiano que separa el antes y el después de la historia de la Iglesia en España? Así que España ya tiene su arraigo y ese arraigo la convierte en una iglesia oficial, tan oficial como cualquier otra. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, pues vamos a ver un fragmento que se grabó, vinieron desde Estados Unidos para hacer un vídeo sobre la Iglesia en España, lo llamaron Los Santos de España, The Saints in Spain, y vamos a ver el fragmento que habla de la visita, de la tercera visita al rey. Está en inglés. ¿Queréis que haya alguien que vaya traduciendo o comentando lo que están diciendo? ¿Lo podéis captar todos? Pues nada, entonces vamos a verlo. El fragmento este, después del fragmento abrimos un diálogo entre nosotros y cuando termine el diálogo nos despedimos hasta la semana que viene. Vamos a aprovechar que vinieron aquí a hacer este reportaje y que entre otras cosas hablaron de esta tercera visita del rey.
next had an audience. Súbelo un poquillo que no se oye muy bien. ¿Y ibas a decir algo? Digo que no se oía muy bien. ¿Y ahora qué tal? A ver. No sé por qué, pero no se oye. Royal palaces throughout Spain, 6 alone in Madrid. But this one, called Zarzuela, Thank you. You speak it? No, poquito. Poquito. Muchas gracias. ¿Cómo está? Poquito. Hasta luego. Hasta mañana. That's all. Saludos de Yadro. Saludos. Okay. Thanks so much. President Hinckley next had an audience with King Juan Carlos and Queen Sofia, something considered quite remarkable. The Spaniards say very few foreign visitors receive such an invitation. And from the number of photographers and reporters, it was to make worldwide headlines. There are many royal palaces throughout Spain, 6 alone in Madrid. But this one, called Zarzuela, is the one where the king and queen live and where they receive special guests. This special guest, however, is no stranger. This would be President Hinckley's 3rd meeting, the first time in 1978, when, as a member of the Council of the 12, then Elder Hinckley was traveling through Spain. The second in 1992, when President Hinckley gave the king and queen a personalized leather-bound Book of Mormon. And now, the leader of a worldwide church, barely in existence in Spain 30 years ago, would visit again with the sovereigns to present a gift, a symbol of a finished temple and an important symbol of friendship. Good morning, Your Majesty. So nice to see you. Good morning. Nice to see you again. Good morning. Good morning. Your Majesty, how are you? Mr. Somoza, Mr. Lopez, Mr. Strader. Well, yes, Rosen, please. all right. You come straight from Salt Lake City? Yes. Yes, straight. And this far away? Yes. Quite far away? Yes, it's a long way away. You've never come to see us there. No, but the Olympics are here, so Does this visit signal the King and Queen's acceptance of the church in Spain? President Hinckley says perhaps, but there's no doubt about the fondness expressed. He's been very friendly, especially today. He was very warm. After the press had left, we talked about things, and when we were about to leave, he threw his arms around me, gave me a warm abrazo. We just had a very pleasant time with them. We invited them to come to Salt Lake for the Winter Olympics. They both ski, they enjoy skiing, and they may do it. We'd be very happy to entertain them there. The Yadro family is very well respected in Spain. Does their participation also signal acceptance? Yes, it does. It's typical of Spain's great cultural inheritance. The Yadro family has done a tremendous job. Their products are only 50 years old, and the way they've marketed that product across the world has been tremendous. It's easy to buy Yadro products right in Salt Lake City. And it was a very pleasant and happy experience to meet Mr. Jose Yadro and his wife and talk with them and accept from them their very gracious gifts of this porcelain statue of the Christus. The Christus figurine has a place of honor inside the new Madrid temple. President Hinckley is very pleased with this house of the Lord.
He calls it magnificent. What will this new temple do for the members of the church here in Spain? It'll mean the realization of their fondest dreams. They've been waiting for this for a long time. I came here in 1992 and selected this site, and we had a terrible time getting title to the property. And then in 1996, I came here and broke ground. And now to come here for the dedication is a wonderful experience, and it's such a beautiful piece of work. President Hinckley also calls the temple a beacon of light for the church. It will undoubtedly help the missionary effort, he says. It lets people know that we're here, that this... Whether the people accept your message or not, make sure they know you care about them. The Spaniards are amazing people. Muy bien. Entonces ahí en las primeras imágenes son la visita de uno de la familia Lladró con su esposa para dar esta imagen del Cristo de Lladró, que después el rey recibió como regalo del presidente Hinckley también. Y él ha contado un poquito la experiencia de la visita al palacio o a la Casa Real. La locutora lo dice mal, dice la cerezuela en lugar de la zarzuela, pero la cerezuela es la Casa de la Misión de Málaga. Curiosamente, la Casa de la Misión de Málaga estaba en la cerezuela y en la zarzuela está la Casa Real. Muy bien, comentarios sobre esta última experiencia y demás. Preguntas y comentarios antes de cerrar la lección. ¿Qué estabais pensando? El Christus viene con un cuadrito al lado que explica la ocasión especial en la que se hizo el Christus, que es por la dedicación del Templo de Madrid, y tiene por de fondo la silueta del templo. Entonces lo venden junto, el Christus con el cuadrito. Cuando fui a la misión a Utah hace años, nos invitaron a comer unos miembros y cuando llegué lo tenían el Christus justo puesto en la entrada, en una mesita, y reconocí el templo y todo ahí. Digo, uy, no sabía que tenía el templo que le acompaña al Christus cuando lo compran. Bien dicho. Todos los figurines, todas las figuras de... No se te oye. No se te oye, papá. No se te oye. Claro, no estoy en mute. ¿Y ahora qué tal? Ahora sí. Tiene razón mi hija que el Christus de Lladró siempre va acompañado con un cuadro que dice que se hizo en conmemoración de la construcción del Templo de Madrid. Muy interesante, porque es una manera de divulgar el Templo de Madrid al mismo tiempo que el Christus que está copiado del mismo Thorvaldsen de los centros de visitantes, que mi hija conoce muy bien porque estuvo toda la misión en un centro de visitantes, la mayor parte. ¿Algún comentario más? Gracias, Noemí. Sí, uno. Hablábamos antes del libro de Mormón y de los reyes y tal. Yo tengo un amigo que me contó que cuando él estaba de misión en Madrid, hablamos del año 82 o por ahí, la reina estaba por el retiro y él le dio un libro de Mormón a la reina. Tuvo que, claro, hablar con la seguridad y todo esto y tal, pero sí, él se acercó y gentilmente la reina le recibió. A mí me lo tiene contado y bueno, hablamos ya de hace años. El rey tiene un libro y la reina tiene otro. El de la reina es más sencillo y seguro que ella lo habrá leído más que él, ¿no? Gracias, Jorge. Una experiencia interesante que seguramente el misionero conservará en su diario y si pudiera hacer una foto igualmente. A ver, ¿quién más quiere comentar alguna cosa que estaba pensando mientras veíamos esto? Ángeles, ¿qué ibas a decir? Yo tengo un comentario escuchando al presidente Hinckley hablando de Lladró, de lo importante que es representa la cultura española, que se reconoce en todo el mundo. Cómo la Iglesia se enfoca mucho en conocer la cultura de los países donde van. En este caso, President Hinckley conocía bien Lladró, me imagino que conoce otras cosas de la cultura de España, pero en cualquier país que van, también cuando construyen los templos, se enfoca mucho en la cultura, en la arquitectura, para construir esos templos. Entonces, creo que eso es importante también para llegar a la gente.
aunque no sean miembros de la Iglesia, para reconocer que la Iglesia está interesado en ellos, en saber quiénes son esas personas y esos países. Sí, gracias Ángeles. Se cuenta que la arquitectura del Templo de Madrid... Se te oye mal otra vez, acércate. A ver, ¿qué tal? Ahora sí. Gracias Ángeles. El cuento, bueno, hay un arquitecto español acompañando al americano en el diseño de la arquitectura del Templo de Madrid, y ahí diseñaron pues una fuente que hay, una fuente de una decoración mediterránea y tal. Entonces ciertamente hay ahí un toque. Yo no sabía que Lladró llevaba 50 años promocionando sus productos en todo el mundo, o sea que el presidente Hinckley se había ilustrado muy bien antes de, igual que aquel misionero que os comentaba, Elder Hume, que cuando abrieron la ciudad de Valencia, él había estudiado la historia de la ciudad de Valencia y la conquista por medio del Cid, es decir, la importancia de, comentábamos en su día, lo que ha dicho Ángeles, de familiarizarse con la cultura del país donde sirves, del país al que vas. Eso indica amor y respeto, y eso siempre es muy importante en todos los sentidos. Gracias Ángeles. ¿Más cosas por ahí que estáis pensando? Una pregunta. Yo no sé si, bueno, que no me acuerdo, pero al final los Reyes fueron a Salt Lake, a las Olimpiadas. Según he leído yo, sí, aunque no tengo datos concretos. Al final fueron a las Olimpiadas y allí estuvieron esquiando, según cuentan. Y no se rompió ninguna pierna, porque claro, la nieve, decía el presidente Hinckley, es más suave por allí. Y allí, pues, todos son republicanos, pero vamos, no habría ningún problema. Ninguno. Porque allí los republicanos no son anti. Solamente son antirreyes ingleses, pero no españoles. Bueno, como todo esto se graba, después siempre me escribirá alguno diciéndome cualquier cosa. Con perdón. Bueno, más cosas que queráis comentar antes de... Si dices que se graba, luego que queda constancia, si alguien ha visto el programa completo, que no tiene mucha relevancia en cuanto a lo que decimos, pero decía la Niquita, la que hace la entrevista, que luego vino a nuestra casa a entrevistarnos también, y luego hace comentarios diciendo la familia López y sus hijos recibieron muchas persecuciones, que no hubo persecución alguna, vamos, pero que nos hizo mucha gracia cuando lo escuchamos lo que dice. Se inventan un poco las historias a veces. Hay un reportaje que se hicieron tiempo después y ella se emocionaba mucho con mi familia, era muy simpática, muy agradable. Y luego ella, recordando aquella época, seguro que alguna familia sufrió persecuciones y se le cruzaron las imágenes o las informaciones, y al final nos convirtió a nosotros en una familia perseguida, pero perseguida por el cariño de muchas personas. O sea que, pero bueno, espero que no fueran proféticas aquellas palabras. Pero sí es cierto que siempre hay algún tipo de persecución, sobre todo cuando haces vídeos y los publicas. Más cosas por ahí. Venga, Santiago, ¿qué ibas a decir? ¿No ibas a decir nada, Santiago? Se ha quedado ahí petrificado. Se ha congelado. ¿Qué más? ¿Alguna cosa más? El presidente Hinckley y el rey de España. 3 visitas muy interesantes que completaremos con la semana que viene, que como he dicho, cambiamos el orden. No hablaremos de la enseñanza de la religión en la escuela esta semana que viene, como dice el programa, porque lo que encaja ahora es el Templo de Madrid. También tenemos un vídeo breve sobre el Templo de Madrid y hablaremos de toda la historia. Y como digo, ese meridiano, el meridiano de los tiempos de la Iglesia en España, antes del Templo y después del Templo. Y comentaremos por qué. Yo solamente un comentario pequeñito, ¿no? Que guay, ¿no? Hasta cierto punto de pensar el que fue el propio Hinckley el que pudo venir, bueno, que era profeta y que pudo venir a la dedicación cuando tenía un poquitito de relación con España. No solamente había venido él previamente a España a buscar terreno, pues en el 78 también, sino que también tenía ahí a su hijo que había venido había abierto, digamos, la misión, ¿no? Y esa conexión de Hinckley con España yo creo que
que también le tenemos un poquitito, un rinconcito en el corazón, ¿no? Los españoles, los santos españoles en ese sentido, ¿no? Yo no sé si es porque es el profeta con el que he crecido o mi adolescencia, digamos, pero siempre es, yo creo que se le tendrá un rincón muy, muy especial, ¿no? Tanto yo como el resto de los españoles. Cierto, Lara. Él vino a buscar el terreno, él vino a la dedicación, él vino a la primera palabra, vino a la dedicación, y ya hemos visto que estuvo con el rey estas 3 veces. Ya estuvo anteriormente, lo vimos en las bases militares en la época del distrito del Mediterráneo Occidental. Y como bien dices, él tiene esa conexión. Cuando mandaron a su hijo a España, recordamos la carta que él mandó al presidente Griffin de la misión francesa, diciéndole que se sentía un poquito, como dicen en inglés, embarazado. Él se sentía un poquito preocupado de que pensaran que él estaba influyendo con su autoridad como apóstol dedicado a España y demás, para que su hijo fuera uno de los 4 primeros misioneros. Y para él era un privilegio fantástico, maravilloso, de que su hijo abriera la iglesia en España, y él se encargó después de todo lo que se relaciona con el templo. Él personalmente lo hizo todo. Así que ciertamente hay una conexión especial entre el presidente Hinckley y España. Es cierto. Es nuestro apóstol, el único presidente de la iglesia que ha estado en España como tal, si yo no recuerdo mal. ¿Alguna cosa más? Hoy, si no decís nada más, terminamos antes, así merendáis antes de anochecer. Los españoles, los americanos les queda todavía más horas. Muy bien, pues fue una experiencia muy interesante esta, la del presidente Hinckley y España, con el rey Juan Carlos y ahora con el rey Felipe. Muy bien, pues entonces la semana que viene vamos a hablar del templo. Cambiamos el orden, como he dicho. Leed todo lo que podáis encontrar. Si alguien no tiene información, ya sabéis que, como Jorge lo encontró fácilmente, la tesis doctoral está en internet. Así que si alguien no tiene el libro para leer todo el capítulo relacionado con el templo, que hay mucho material ahí que creo que es muy interesante, recopilado durante tiempo, puede leerlo en la tesis doctoral en internet. Entráis en internet y ponéis... ¿Qué hay que poner, Jorge? Nada, tu nombre, tesis doctoral, PDF, cualquier cosa, apareces pronto. Muy bien, pues leed todo lo que podáis y la semana que viene seguimos. Otro comentario ya para terminar. El curso termina en este mes y ya estamos preparando un curso de verano. Entonces pronto yo he decidido, espero que sea una decisión sabia, enseñar mayo, junio, julio un curso especial sobre el Evangelio restaurado y las religiones del mundo, que está también en la biblioteca del Evangelio, para que los miembros de la Iglesia conozcamos. Nosotros debemos conocer otras religiones. Creo que eso es muy importante. Así que daré el curso de religiones del mundo y hablaremos un poquito de todas las religiones en general que hay en el mundo y lo desarrollaremos o lo desarrollaré entre mayo, junio, julio. Lo publicaremos y los que estén interesados, pues en lugar de tener la Iglesia en España o la restauración del Evangelio de los martes, tendremos religiones del mundo para que conozcamos un poquito a las personas que no son miembros de esta Iglesia, que son mayoría, por supuesto, comparado con nosotros. Así, eso será el curso de verano y ya en agosto descansamos. ¿Alguna pregunta antes? Y luego te jubilas, así que esto es una oportunidad única ya, hay que aprovechar. Dicen que en España es el único sitio donde dejar de trabajar es júbilo. Es el único país donde cuando uno deja de trabajar se llama la jubilación, que quiere decir el júbilo. ¡Ay, qué júbilo tienen los españoles cuando ya por fin pueden dejar de trabajar! Mientras que en otros países no es jubilación, no se llama júbilo, se llama retirada de los ruedos, ¿no? Pues sí, si la sedición no lo remedia, en agosto termina mi periodo, que decía Jorge que no me jubila nadie. Esta ocasión ya lo han conseguido. Me han perseguido hasta que me han jubilado, pero eso no quiere decir que no tenga el ven sígueme, porque yo seguiré ahí con los vídeos de la escuela dominical y demás. De instituto no, pero a lo mejor ofrezco cursos iba a decir paranormales, cursos fuera de, ¿no? Del grupo de la
como en mi época. Puedes hacer voluntariado. Haremos un voluntariado, eso. Dejamos la obligación y nos quedamos con la devoción. Pues en eso quedamos, pero de momento me despediré con las religiones del mundo. Si alguien se anima, ya lo anunciaremos. ¿Algún comentario antes de la última oración? ¿Listos? Pues nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, señor. Gracias a usted, hermanita, digo, hijita. Es un placer la enseñanza para mí. Y me despediré de la enseñanza con una canción. ¿Sabes cómo es la canción? No me jubilen todavía, no me jubilen, por favor, no me jubilen todavía, que hasta la pizarra mía llora cuando y me emociono. Muy bien, última oración. A ver, Xavier, ¿nos ofreces una oración? Sí. ¿No? En castellano o en catalán, como tú prefieras. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido de poder aprender en cuanto a la historia de tu iglesia aquí en España. Te agradecemos por la dedicación del maestro y por su investigación que ha permitido que podamos conocer más sobre lo acontecido y sobre los pioneros de la iglesia en nuestro país. Te pedimos por favor que nos bendigas con tu espíritu para que podamos seguir aprendiendo y también para que podamos ir mejorando y ser mejores siervos tuyos y de esa manera pues podamos seguir edificando tu reino en España. Estas cosas te las agradecemos y te las pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Moltes gràcies, Xavier. Amén. De res. De res. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, que yo creo que lo querrá. Adeu. Gracias. Hasta luego. Gracias, adiós.